de no saber para dónde van y cómo son guiadas acerca del cultivo que van a arrasar. Pero es Jehová el que gobierna la naturaleza, es el que dirige los enjambres, inclusive en el mismo desierto, donde ellos colocan sus huevos para que después, cuando empiecen las lluvias, los huevos maduren y nazcan estos animales, estos insectos, son guiados hacia eso. Dios es el Dios que controla absolutamente todo. No podemos olvidarnos. Recuerden, este es su mundo, no es nuestro mundo, no es nuestro, es de Él. Inclusive muchas personas piensan que el Dios es el Dios de la historia bíblica antigua, como si fuera un personaje, alguien de esa época, alguien que existió en esa época, que quizás escribió ese libro, que quizás no sé qué pasó, pero lo ven allá como si el mismo Dios no estuviera hoy. El mismo Dios de esa época es el de hoy, es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Los profetas de Jehová corrigen siempre el entendimiento de cómo nosotros vemos la historia. Dios es el que está haciendo que la historia suceda, inclusive lo que está pasando hoy sobre la tierra. Este es el Dios de la pandemia, es organizada por Él. Joel describe el control del Señor sobre los enjambres de langostas para que podamos confesar su poder sobre la naturaleza, sobre los vientos, sobre las tormentas, sobre inclusive sobre la luna, sobre el brillo del sol, sobre la medicina, sobre los gérmenes, sobre todo el mundo microbiano. Dios es el creador de todo eso, inclusive el mismo ritmo de las olas, el mismo latir del corazón está bajo su poder, bajo su dominio. Nosotros también podemos experimentar nuestras propias plagas de langostas en estos días, posiblemente donde no lleguen las langostas, pero también hay huracanes. Miren, Estados Unidos, en la época de los huracanes que entran dentro del continente y hacen daños. Inclusive hubo una época, y quizás todavía está, donde un cordón de volcanes hacían erupciones. Dios está al control completamente de eso. Dios está al control del problema judeo-palestino. Dios está en control en este momento del problema que hay entre China y sus aliados y sus islas cercanas. Todo lo tiene bajo el control el Señor. El libro de Joel tiene que cumplir un propósito en nuestra vida y en la vida de estas personas que lo estaban escuchando, y es aprender a mirar un poquitico más allá. Es a través de los acontecimientos del día de hoy, tenemos que mirar un poquito más allá. ¿Qué me están anunciando? ¿Qué me están presagiando? Es el plan de Dios y es mirando hacia un fin. Está mirando hacia una meta, está mirando hacia la historia final de la humanidad. Por eso el profeta Joel quiere elevar nuestra visión hacia ese juicio final, más allá de las langostas, más allá de los ejércitos enemigos y esa descripción de todo eso, más allá de las dificultades que todos nosotros tengamos en la vida. El profeta Joel nos está llevando hacia una visión de juicio final. Él quiere que nosotros, los lectores, también experimentemos esta plaga de langostas y la sequía a la luz del día de Jehová. El propósito es llevarnos hacia el arrepentimiento, que lo vamos a ver la semana entrante si nos prestan la vida. El propósito es llevarnos, después de este desastre, de este desequilibrio de la naturaleza, es llevarnos al arrepentimiento para que Dios conozca, para darnos a conocer el final de los días, para que nos reúna en Él para siempre. Necesitamos ver cada día y cada acontecimiento a la luz final de todas las cosas. Entonces, estamos listos para oír la respuesta de Jehová dada por medio del profeta a esa pregunta al final que dice: ¿quién podrá soportar el día de Jehová? ¿Quién podrá soportarlo? Debemos saber la respuesta a esa pregunta si es que vamos a ser reunidos como los elegidos en el último gran día de Jehová. Su palabra tiene la respuesta a esto. Si queremos encontrar la respuesta a quién podrá soportar el gran día, su palabra tiene la respuesta para nosotros. Ahí está. Él nos dejó el legado, nos dejó el testamento. Le puso una tapa
al principio y otra al final. Nadie puede intervenir ahí. Su profecía es perfecta. El profeta concluye con esa gran pregunta que es retórica. ¿Quién podrá soportar el día de Jehová? Nadie podrá soportarlo. Es un día grande, fuerte. Por eso lo necesitamos a Él, estar de su mano para poder soportar. Es un día grande y terrible, mis queridos hermanos y amigos. ¿Cómo aplicamos esta porción de la Escritura a nuestras vidas? Y quiero iniciar con los amigos, aquellos que no están en Cristo, aquellos que no hacen parte de la familia del Señor. Y te voy a hacer esa misma pregunta: ¿podrás soportar el día de Jehová? ¿Dónde te podrás esconder? ¿En una cueva, bajo la tierra, en un búnker? ¿Podrás hacer la cueva más espectacular, más protegida, que no entre radiación, que no entre virus, que no entre absolutamente nada? ¿Podrás soportar ese gran día? Es imposible que lo soportes. Mire, los profetas ya han hablado. No desatiendas más su mensaje. Los profetas han hablado. No desatiendas más ese mensaje. Mira, el profeta de profetas, que es el Verbo eterno, nos ha hablado y ha profetizado en la Sagrada Escritura. Aquí Él ha profetizado. Él es el Verbo. Él ha profetizado acá. En su función en Cristo, una de sus funciones es ser profeta, pero también sacerdote. Y es sacerdote de sacerdotes, y Él te pide que creas y que te arrepientas. Cree en Él y arrepiéntete. Y como Rey de Reyes, vendrá a instaurar su reino sempiterno, un reino para siempre, en el cual viviremos bajo su calor, bajo su luz, bajo su gracia. Así que te pido, amigo, tú que estás escuchando este mensaje, que vayas a Cristo en arrepentimiento y fe. Para la iglesia es la misma exhortación. Los profetas han hablado. ¿Desatenderás su mensaje? En el Salmo 78, 8, hay algo muy interesante. Y miren todo lo que pasaba por el pueblo de Israel, su pueblo escogido. Y dicen, Salmo 78, 8 dice así: y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. La palabra contumaz significa que se mantiene firme en su comportamiento, en sus actitudes, en sus ideas, en sus intenciones, a pesar de los castigos, a pesar de las advertencias, a pesar de los consejos. Conocemos muchas personas que, a pesar de lo que se le está diciendo, y no solamente estoy hablando para los amigos, sino también para la iglesia, porque dentro de la iglesia hay personas contumaces, hay personas rebeldes, que a pesar de que la palabra los lleva hacia un camino, tratan de coger otro camino. Y han visto que la mano del Señor es fuerte. Y como una aplicación final, miren, todo mensaje que va a entregar un predicador siempre genera una expectativa, siempre genera ante ese mensaje es la necesidad de escuchar algo. Pero muchas veces ni las personas ni el ambiente en general conserva alegría. Me voy a hacer explicar de esto. Miren, muchas veces estamos viviendo una vida difícil, pero créanme que no es que tengamos que fingir para tener alegría al escuchar una alegría fingida para escuchar el mensaje del Señor, sino que nosotros tenemos que tener siempre una postura. Casi podemos decir que muchas personas tienen una sombra de tristeza y que aparentemente puedan generar hasta indiferencia con las palabras. Muchos predicadores inclusive tratan de generar una introducción, o otros, que yo no estoy de acuerdo con eso, generar algo humorístico, chistoso, para atraer la atención de las personas, para sacarlos de ese hielo, para sacarlos de ese ambiente y llevarlos a un ambiente cálido y favorable. ¿Cómo estaba el pueblo de Israel? Eso le estaba pasando al pueblo de Israel. Ellos escuchaban, sabían de los mensajes de los profetas, no había alegría, por lo menos la visión de Joel era esa, no había una alegría. En esos tiempos del profeta Joel no había alegría, se había desvanecido ese pueblo.
Y muchas veces nosotros también estamos escuchando la palabra del Señor, o parte del pueblo está escuchando la palabra del Señor, no con la alegría que debería recibirla. Nosotros, como reunión del pueblo de Dios, muchas veces extrañamos que la gente tenga alegría. La exhortación es a que tengamos alegría al escuchar la palabra del Señor. Y quiero terminar, así como inicié el mensaje, volviendo a leer Habacuc desde el versículo 17. Dice: aunque la higuera no dé renuevos, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios mi libertador. El Señor omnipotente es mi fuerza, da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar en las alturas. Orémosle al Señor. Dios poderoso, Dios santo, Dios eterno, Dios invisible, a ti, mi Señor, sea toda la honra, la gloria, la alabanza, el poder por los siglos de los siglos. Eres un Dios eterno, eres el determinador de la historia, eres el dueño de toda manifestación de la naturaleza. Tú eres el creador de todo, Señor. Ante ti nos rendimos, ante tu palabra nos rendimos y queremos que ella cambie nuestras vidas, cambie nuestros corazones, cambie nuestras mentes. Hoy hemos escuchado una porción de la Escritura que fue entregado a un profeta quizás 800 años antes del nacimiento de nuestro Salvador, antes de su encarnación. Y aún hoy esa palabra mueve nuestros corazones y nuestra alma, Señor. Te pedimos que el mensaje que tú quieres que nosotros recibamos se fije en nuestros corazones, en nuestra mente, para que sea útil para nuestras vidas. Para que no solamente sea útil en nuestras vidas, sino que nosotros lo podamos reflejar a otras personas, aquellos que viven con nosotros, aquellos que han escuchado el Evangelio y todavía no se han convencido, crean por nuestra actitud. Que nuestra actitud sea una actitud de gente creyente, de gente que tiene esperanza, de gente que tiene fe en el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Señor, bendícenos, guárdanos, protégenos. En tus manos estamos. Añoramos y necesitamos ese gran día, el día del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Te lo imploramos, te pedimos que nos toque a nosotros verlo, no sé, Señor, pero sería maravilloso verlo venir entre las nubes, al Rey de Reyes, a recoger a su pueblo y llevarlo a ese sitio precioso en el cual estaremos con Él eternamente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y como bendición de parte del Señor, le encontramos en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en su versículo 11 dice así: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolados, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Y el pueblo dice: amén. Dios los bendiga y queden en paz. Ahora los invitamos también a que cantemos todos unidos un himno al Señor.